Amada Iglesia de Jesucristo, tengan una noche bendecida. Es una alegría para mí, una vez más, estar con ustedes para compartir la hermosa palabra del Señor. El tema de esta noche se titula La valiosa sangre del Cordero. Y vamos a ir a los inicios, cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron delante de Dios porque transgredieron esa orden de Dios que no coman el árbol, y ellos comieron, y al comer pecaron. Y Dios le dijo: el día que comen van a morir. Y a causa de su pecado, Adán y Eva estaban viviendo momentos muy difíciles. Entró la muerte, entró el dolor, entró la enfermedad, entró la crisis. Todo lo malo vino a través del pecado. El hombre era esclavo del pecado porque estaba ya gobernado por Satanás. Y vemos a lo largo de la historia de la Biblia cómo Dios condenó el pecado. Si nosotros nos recordamos cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que fueron echados del huerto del Edén. Luego Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y luego seguimos viendo cómo la raza humana iba deteriorándose. Cada día iban pecando, sus pecados se aumentaban, se multiplicaban en gran manera. Y Dios desataba su ira sobre aquellas personas que transgredían la ley de Dios. Y si nosotros nos recordamos del caso del diluvio, cómo Dios consumió a esta gente de este tiempo, porque su corazón, dice la palabra, sus pensamientos solo estaban inclinados hacia el mal. Y vemos también el caso de Sodoma y Gomorra, que también fueron exterminados con fuego porque había entrado una desviación sexual, una perversión, una inmoralidad en ese tiempo en Sodoma y Gomorra. Y vemos Dios cómo condenaba duramente el pecado. Pero a través de la sangre del Cordero, nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Gracia no para pecar cuando queremos o cuanto queremos, sino es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos, para venir a sus pies y recibir su salvación. Eso es la gracia, el favor inmerecido que Dios nos da a la humanidad para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Les decía que el hombre había pecado y a través del pecado entró la muerte. Pero vino Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Él planeó cómo salvar a la humanidad, porque todos estábamos destinados a morir, porque la paga del pecado es la muerte. Todos venimos de Adán, todos habíamos heredado la naturaleza pecaminosa, esa tendencia a rebelarnos contra Dios, a quebrantar sus mandamientos, y todos estábamos destinados a la muerte eterna, incapacitados de ser salvos por sí mismos. Dios buscó entre los hijos de los hombres para ver si había alguno que pueda morir en reemplazo de la humanidad, y no lo había, porque todos habíamos pecado. Y solamente Jesucristo, su primogénito, su único hijo, podía morir por nosotros. Quiero en este momento que pensemos en la sangre que corre por nuestro cuerpo. Nosotros sabemos por los estudios que hemos realizado que el corazón bombea la sangre. Cada 23 segundos el corazón empieza a bombardear la sangre a diferentes partes de nuestro cuerpo. Y las billones de células que tenemos son nutridas por la sangre. Y asimismo la sangre recoge esos desechos, el anhídrido carbónico, para luego enviarlos a los riñones. Vemos un trabajo tan especial que hace la sangre para alimentar, para dar vida, energía a las billones de células que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando este corazón deja de latir,
entonces se ha producido la muerte en la vida de la persona, porque ya no bombardea la sangre. La sangre significa la vida. La sangre representa la vida. Y vamos a ver la palabra de Dios en Levítico, el capítulo 17, versículo 11. Dice así, Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y dice el versículo 14 del mismo capítulo 17, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Para Dios es tan valiosa la sangre que Él prohíbe comer la sangre de los animales, porque la sangre representa la vida. Antiguamente, hermanos, en el tiempo de Moisés, se había dado la ley de la expiación por el pecado a través del sacrificio de animales, porque se sabía que la paga del pecado es la muerte. Entonces el pecador, a través de la muerte, de la sangre de un animal sin defecto, podía ser limpio de su culpa. Ese animal inocente representaba a Jesucristo, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ese Cordero sin defecto, sin mancha, sin pecado, que se hizo pecado por darnos salvación, por librarnos de la muerte eterna, porque todos merecíamos morir, porque todos habíamos pecado. Vemos esta práctica en el Antiguo Testamento. Estos animales estaban siendo sacrificados y a través de su sangre ellos hacían que el pecador sea libre de su culpa. Y esto representaba lo que Cristo iba a hacer cuando viniere a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Bien. ¿Por qué es tan valiosa la sangre del Cordero? Porque la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, tiene un valor incalculable. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la sangre de Jesús. Porque esa sangre representa la vida misma de Dios, derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario por tu redención, por mi redención. Miren cuán grande el amor de Dios, que no te condenó. No dijo, este merece la muerte por su pecado, sino que Él, a través de Jesús, su Hijo único, su Hijo amado, nos dio la vida y nos dio la salvación. La sangre del Cordero, según Colosenses 1:14, y lo vamos a ver, la palabra de Dios en Colosenses 1:14, dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hace la sangre del Cordero? Te perdona, te limpia de todo pecado. Un día una señora, cuando alguien le predicaba la palabra, dijo, yo no creo que Dios me perdone. Yo maté a mi tío, le envenené porque él abusó sexualmente de mí. Yo cargo esa culpa, ahora yo soy una persona adulta y no puedo ser feliz y cargaré esta culpa hasta mi muerte. La sangre del Cordero fue derramada para limpiarnos de toda culpa, de toda condenación, de todo pecado. No hay pecado más grande que la sangre del Cordero. Dice la palabra que la sangre de Jesús cubre multitud de pecados.
Cierto día un homosexual decía: yo no tengo esperanza, yo no tengo salvación, he pecado tanto delante de Dios que me considero como una basura, como algo indigno, como algo inservible. Y alguien le dijo: Cristo te ama. Es por eso que Cristo se incomodó, dejó todo su gloria y toda su comunidad para venir a derramar su sangre por tu rescate. Tenemos que valorar la sangre de Jesús. No podemos seguir con la culpa, con la carga, con la condenación, creyendo que somos indignos. ¿Dónde está la obra de la sangre del Cordero? ¿Acaso Cristo murió en vano? Él vino a librarte de todo pecado. Alguien me dijo por allí: yo no puedo dejar de pecar. Este pecado me esclaviza, este pecado me controla. Yo le decía: la sangre de Jesús es más poderoso que ese pecado. A través de la sangre de Jesús hemos vencido al pecado y hemos sido libertados de toda culpa, de toda condenación. Ya no tenemos que seguir cargando con el pecado. La palabra del Señor dice: por uno entró el pecado. Por uno que transgredió, por uno que pecó, entró el pecado, y a través del pecado entró la muerte. Asimismo, por uno que actuó en justicia, vino la salvación a toda la humanidad. Y ese uno es Jesucristo, que Él vino a justificarnos delante del Padre. Por eso la sangre del Cordero es tan valiosa, porque según la palabra de Dios nos redimió para el perdón de pecados. La sangre del Cordero te redimió. Tú eras esclavo. Tú le pertenecías a Satanás porque habías pecado y estabas bajo su gobierno. Pero ¿qué hizo la sangre? Te rescató, te liberó, te sacó de ese cautiverio, te sacó de esa esclavitud, te redimió, te salvó, en otras palabras. Y esa palabra redimir significa salvar, pero a precio de algo. Y ese precio fue la sangre del Cordero. La sangre del Cordero hace que nosotros tengamos comunión con Dios. Colosenses 1:20 dice la palabra de Dios: y por medio de él reconciliar con sí todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconcilió al hombre con su Dios. Cuando Adán pecó, Adán perdió la comunión con Dios. Su vida espiritual murió, ya no había conexión con Dios. Adán fue destituido de la presencia de Dios por su pecado. Eso hace el pecado, nos separa de Dios. Pero la sangre del Cordero nos reconcilia con Dios. Ahora, cuando nosotros, por la fe en Jesús, en su muerte en la cruz del Calvario, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en nuestro ser. Esa imagen caída, esa imagen deteriorada de Cristo, de Dios en nosotros, empieza a revivir, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado lo deterioró. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, cuando le recibimos en nuestro corazón por la fe en su sangre, esa sangre es tan poderosa para regenerar la imagen de Dios en nosotros, de tal manera que nosotros podamos tener comunión íntima con Dios. Qué poderosa es la sangre. Las personas que no tienen comunión con Dios son personas naturales, que solamente están en contacto con su mundo natural, pero no tienen conexión espiritual con Dios. Porque Dios no es natural, Dios es espiritual. Y tenemos que tener la vida espiritual regenerada a través de la obra de Jesús, porque hemos aceptado la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Bien,
La sangre del Cordero, según la palabra de Dios, nos rescató. Según 1 de Pedro 18:19, que ya no lo voy a leer por falta de tiempo, nos rescató de toda esa vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros antepasados. Quizás tú vienes de un padre violador, de una madre bruja, de un abuelo, de un tatarabuelo, injusto, perverso, alcohólico, borracho, delincuente, no sé. Quizás tus antepasados han vivido pecados terribles y tú vienes de allí y estás heredando esas costumbres, esa forma de vivir, estás heredando esas maldiciones, estás haciendo rumbo a la destrucción. Pero Dios te dice que su sangre poderosa te ha libertado de toda maldición, de toda vana manera de vivir. Su sangre poderosa te abre un nuevo estilo de vida, te hace vivir con propósito, con dignidad, con justicia. Su sangre poderosa te hace vivir en el plan perfecto de Dios. La sangre del Cordero, hermanos, nos da la vida, nos da la salvación. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, condenados al infierno eterno. Pero la sangre de Jesús nos redimió. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 12, que la sangre de Jesús nos redimió, nos salvó eternamente. La sangre del Cordero, hermanos, ha conquistado para ti y para mí la vida eterna. ¡Qué beneficio tan grande! La sangre del Cordero es tan poderosa que la tenemos que valorar. Cuando tú aplicas la sangre de Jesús sobre tu vida cada día, esa sangre te protege de accidente, de tragedia, de desgracia. Un pastor iba a predicar la palabra y el diablo le dijo: no te vayas porque voy a matar a tus hijos. Voy a enviar zorros con rabia para que muerdan a tus hijos. El pastor se levantó y rodeó su casa con la sangre de Jesús. Y dijo: mi casa está rodeada con la sangre del Cordero. Y después le llaman al pastor y le dicen: pastor, cerca de tu casa han encontrado 3 zorros con rabia muertos. Porque la sangre de Jesús es como un cerco eléctrico de protección que te libra de toda maldad, de toda artimaña, de todo accidente, de toda tragedia, de toda desgracia. Es tan poderosa para protegerte. La sangre del Cordero, hermanos, te liberta de todo poder de Satanás. Un día un demonio hablaba a través de la boca de una persona que estaba poseída. Y cuando el pastor le decía: te reprendo por la sangre de Jesús, el demonio gritaba y decía: la sangre de Jesús no. Y el pastor le dice: ¿por qué tienes tanto miedo a la sangre de Jesús? Y él dijo: es porque es tan fuerte, está roja, está viviente. La sangre de Jesús es tan real. Es como si estuviera vertiendo del cuerpo de Jesús para limpiarte, para restaurarte, para sanar tus heridas emocionales, para curar tu cuerpo enfermo. La sangre de Jesús fue derramada no solo para libertarnos de los pecados, sino de las enfermedades del alma, de las enfermedades del cuerpo. La sangre de Jesús es tan valiosa, y en un tema anterior hemos hablado de todos los derramamientos de la sangre de Jesús, los beneficios tan grandes, tan poderosos que tiene la sangre del Cordero. La sangre de Jesús, hermanos, es tan valiosa que no le puedes pisotear, no lo puedes ignorar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:26. ¿Qué pasa con aquellas personas que no valoran la sangre del Cordero? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen por poco la sangre del Cordero? Que la pisotean vez tras vez, que dicen: a mí no me importa lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no me importa que vino a perdonarme, yo sigo pecando, yo sigo viviendo como quiero. Están ignorando la sangre de Jesús. Aquellos que pecan vez tras vez sabiendo que es pecado, se están burlando de la sangre de Jesús, la están invalidando, la están pisoteando, la están teniendo por poco. Y la palabra de Dios dice que horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego ha de devorar a los adversarios, aquellos que pisotean la sangre del Cordero. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No podemos pisotear la sangre de Jesús pecando vez tras vez. Jesús derramó su sangre. Él vino a sufrir una cruz tan cruel, tan dolorosa, tan horrenda, para librarte de todo pecado, para librarte de esa vana manera de vivir, para hacer que ya no vivas esclavo de tu dolor, de la depresión, del estrés, del alcoholismo. La sangre de Jesús es tan poderosa para libertarte de cualquier poder de brujería, de hechicería, de satanismo. Hoy solo tienes que abrir tu corazón. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, abre tu corazón y dile, Señor, te recibo en mi corazón y te acepto como mi Salvador. Acepto que tu sangre fue derramada para limpiarme de todo pecado, para limpiarme de toda esclavitud. Ahí abre tu corazón a Dios en esta hora. Y acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. No son las buenas obras, no que tú eres una persona caritativa que regala a los niños, a los pobres, a las viudas y ya mereces el cielo. No, lo único que nos lleva al cielo, lo único que nos perdona es la sangre de Jesús. No hay nada en este mundo que nos pueda limpiar del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y si no estamos limpios del pecado, no podemos acercarnos a Dios. Y estamos expuestos al infierno eterno. Solo Jesús es el único Salvador de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, al que violaba la ley de Moisés, lo mataban. Tenía una muerte irreversible. ¿Cuánto más aquel que pisoteara la sangre del Cordero? Yo te animo en esta hora, hermano. Yo te animo en esta hora, amigo, amiga que me escuchas, que le abras tu corazón a Jesús, le pidas perdón a Dios y valores esa sangre tan valiosa, tan poderosa que fue derramada por tu rescate, por tu sanidad, por tu liberación, por tu bendición. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por esa sangre tan valiosa, tan poderosa, esa sangre que derramaste en aquella cruz, Señor. Perdónanos si no le hemos dado el valor que se merece. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia si aún pisotea tu sangre pecando, si aún está ignorando el valor de tu sangre. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda maldad. Dile ahora, Señor, yo acepto que tu sangre me limpia de todo pecado, que a través del poder de tu sangre soy limpio de toda iniquidad. Ya no hay más condenación para mi vida. Me declaro libre del pecado. Me declaro libre de todo vicio, de toda opresión del enemigo. Me declaro libre de toda angustia, de toda enfermedad a través de la sangre del Cordero. No voy a tener en poco, Señor, tu sangre. La voy a valorar y la voy a aplicar en mi vida diaria. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, por entregar hasta la última gota de tu sangre por nuestro rescate. Gracias por amarnos de tal manera. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, apreciada iglesia, apreciado amigo, apreciada amiga que nos escuchas. Te amamos mucho y sabemos que esta palabra va a reproducir en tu vida y va a dar fruto al 1000 por 1. Muchas bendiciones.